Por favor, suscríbete, amigo. Es un segundo para ti, pero mucho para mí. Papá le pasó las croquetas a Gael, no a mí, aunque yo las pedí primero. Serena estaba en la mesa por primera vez, sonriendo, contándoles a mis padres su mejor historia sobre un proyecto de la Universidad de Diseño. Y papá la interrumpió abruptamente para preguntarle a Gael cuántos casos había ganado la semana pasada. Mamá, Elena, se secó las manos en un paño de cocina. Dijo que estaba cansada y encendió el televisor del salón lo suficientemente alto como para que la conversación se volviera una tarea ardua. Sentí ese viejo ardor en el pecho, el que me invadía en las premiaciones escolares cuando mi nombre nunca era llamado. Me llamo Mateo. Tenía 32 años y vivía en las afueras de Valparaíso cuando esta parte de mi vida comenzó de verdad. Crecí en un departamento modesto con las paredes desconchadas y un termostato por el que todos peleaban. Desde el principio supe que no era el hijo que papá, Ricardo, imaginaba. Él guardaba revistas literarias y diplomas sobre el aparador, como si fueran escrituras sagradas. Yo, en cambio, coleccionaba manuales de software en una carpeta que él nunca abrió. 4 años después, mi hermano Gael apareció. Un estudiante de derecho brillante que superaba cada expectativa. La historia familiar quedó grabada en piedra rápidamente. Gael era especial. Yo era constante. Aprendí a mantener la cabeza baja y a dejar de buscar una aprobación que nunca llegaba. Una nota rápida antes de continuar. Antes de escuchar, comparte desde qué ciudad o país estás viendo. Y continuemos. Conocí a Serena en marzo, en un taller de asesoría financiera gratuita cerca de la Universidad Metropolitana. Entró con una caja de cartón llena de boletas y una risa que hacía voltear a la gente. Le arreglé su declaración de impuestos en menos de 15 minutos y le imprimí un reembolso claro. Ella dijo que yo hacía las cosas difíciles fáciles y juro que se sintió como oxígeno después de una larga temporada, conteniendo la respiración. Su madre, Silvia, era dueña de una galería de arte y hablaba como alguien acostumbrada a obtener respuestas directas. Su padre, Jorge, asentía más de lo que hablaba. En nuestra primera cena en su casa, Silvia me preguntó sobre mis metas, certificaciones y plazos, como si me estuviera entrevistando para un trabajo. No me importó. Sabía cómo presentarme, sentarme derecho y exponer un plan. Serena conoció a mis padres el fin de semana siguiente. Fueron educados pero distantes. Cuando Serena intentó contarle a Elena sobre una campaña de diseño que estaba creando, Ricardo desvió la conversación hacia el calendario de prácticas de derecho de Gael. 2 seminarios en Santiago, dijo, como si leyera una lista de logros de un trofeo. Vi cómo la sonrisa de Serena se tensaba. Yo solo seguí comiendo. El mismo baile de siempre, solo que ahora con una testigo. Alquilamos un departamento de un dormitorio en el sector de Los Arrayanes, con un balcón precario y vista a un letrero de abogado que nunca cambiaba. El lugar olía a alfombra vieja y a esperanza. Comíamos pasta 3 noches a la semana y dividíamos los gastos con exactitud. No era romántico, pero se sentía como construir algo que podía perdurar. Serena consiguió un puesto junior en una firma de diseño local. Yo acepté un puesto de contable en una consultoría de software que pagaba a tiempo y no se andaba con rodeos. Celebramos con hamburguesas para llevar y un sofá de segunda mano que crujía si te sentabas mal. Silvia llamó para ver cómo estábamos y preguntó por anillos y plazos. No dejen que las cosas se estanquen, dijo, dulce como una vendedora experta. Sentí la intención oculta tras la sonrisa. Le propuse matrimonio un domingo de mayo con un pequeño anillo que pude pagar. $1,250, pagados en 4 meses. Estábamos en el balcón con 2 tazas desportilladas y un cielo que amenazaba tormenta. Ella lloró, dijo que sí, llamó a su madre, luego se volvió hacia mí y me llamó su refugio. En aquel entonces, refugio sonaba a la palabra correcta.
Elegimos una ceremonia en el jardín de sus padres para el 22 de septiembre de 2019, porque era más barato y podíamos pedir prestadas sillas plegables de la iglesia. Ricardo usó una corbata como si fuera una afrenta personal. Gael brindó, diciendo que yo siempre superaba las expectativas, y me dio una palmada en la espalda lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar las copas. Silvia me abrazó como la gente abraza después de cerrar un trato. Jorge me estrechó la mano y dijo que estaba contento de tenerme en la familia. El sol era fuerte, los votos fueron cortos, y por una vez nadie revisó un marcador. En nuestra noche de bodas, Serena se acostó con la cabeza en mi hombro y dijo que quería hijos. No mañana, pero tampoco dentro de 10 años. Dije lo mismo. Tenía 32 años y todavía pensaba que el tiempo estaba en mis manos como una herramienta que sabía usar. Le besé la frente, la abracé y apagué la luz. El año siguiente pasó como un tren imparable, y en la primera semana de agosto de 2020, estábamos sentados frente a un prestamista, a quien le gustaron mis recibos de sueldo y los cheques de comisión de Serena. Cerramos la compra de nuestro primer hogar en Maipú por $212,000, con $18,500 de cuota inicial. Las llaves cayeron en mi palma, y sentí su peso como una promesa y un desafío al mismo tiempo. La casa olía a pintura fresca y a un futuro sencillo y abierto. La caldera se encendió y se aclaró la garganta como un conductor de autobús que lleva despierto desde el amanecer. La alfombra de la sala tenía un tono beige incorrecto, el grifo de la cocina goteaba, y la valla trasera se inclinaba hacia la izquierda como si estuviera cansada de estar de pie. Entramos cajas y un colchón y comimos pizza sobre una manta de mudanza. Serena deslizó sus dedos bajo mi camisa y dijo, «Lo hicimos». Y yo dije, «Sí», porque no tenía mejores palabras que esas. Silvia apareció la tarde siguiente con un gratinado de papas y un calendario de pared que aún tenía el envoltorio de plástico. Lo puso en el mostrador como una agenda. Sacó un lápiz y rodeó Acción de Gracias en su casa, Nochebuena en su iglesia, y fotos familiares a mediados de octubre, con una sonrisa que se sentía como un libro de reglas. Serena lo colgó en la nevera sin preguntarme dónde debería ir. Sostenía una caja de ollas y sartenes y me mantuve en silencio. Las parejas casadas aparecían, sonreían y sobrevivían. Ese era el guión que conocía. En noviembre, la hermana de Serena, Lara, llegó con un nuevo chico llamado Marco. Usaba una colonia tan intensa que llegaba antes que él y mantenía los ojos más en su teléfono que en los rostros. Elogió el color de la pintura como si leyera una ficha de ventas y preguntó si tenía cerveza. Para Año Nuevo, Marco se había ido y Lara estaba embarazada. Silvia se movía como una general con su línea de suministros. Cuna ensamblada en la habitación de invitados, pañales apilados en el pasillo, una máquina de ruido blanco que imitaba el oleaje, y muchos lazos familiares. Esa frase que suena cálida hasta que sientes lo apretada que te asfixia. Cuando llegó el bebé Leo en enero de 2022, la casa sonaba como una campana. La gente bajaba la voz a susurros a menos que estuvieran presumiendo. Aprendí a caminar de un lado a otro con un bebé que lloraba. Mientras Lara se derrumbaba en el sofá y Silvia preparaba té, nadie bebía. Una tarde, sostuve a Leo contra mi hombro y recorrí el pasillo hasta que sus llantos se convirtieron en hipos. Silvia me observó todo el tiempo y dijo, «Serás maravilloso cuando sea tu turno». Las palabras cayeron suaves y pesadas. Asentí y seguí caminando. Empezamos a intentarlo en febrero de 2022. Al principio fue divertido, el tipo de rutina nueva que se sentía como un secreto entre nosotros. Luego se programó, aplicaciones, alarmas, temporizadores de cocina como si estuviéramos horneando algo. Después de un tiempo miraba el techo pasada la medianoche, irritado por un cuerpo que no siempre respondía a la llamada. Culpé al estrés y le dije a Serena que se nivelaría.
Ella dijo que no estaba preocupada, pero sus ojos seguían fijándose en el calendario pegado a nuestra nevera como un árbitro. En el trabajo, mi jefe Andrés me llamó a su oficina y dijo que quería que liderara un cambio de software contable. Más horas por un tiempo, dijo. El mismo sueldo por ahora. Una gran recompensa después. Tenía el tono de un hombre que pensaba que el después lo resolvía todo. Dije que sí porque la hipoteca no preguntaba cómo me sentía cuando llegaba. Imprimí el plan del proyecto, resalté la mitad y empecé a vivir a base de café y en el asiento trasero de mi camioneta entre instalaciones. Un amigo del vecindario, Leo, que horneaba pan en su casa, tenía una sonrisa que te hacía creer que lo lograría. Me preguntó si quería invertir $4,000 en el sueño de su panadería. Me reí y le dije que el momento era pésimo, lo cual era cierto, y el riesgo era demasiado alto, lo cual también era cierto. Dijo que no había rencores y me sirvió un pan de masa madre que sabía al primer día cálido de primavera. Le dije que era bueno, y lo era. Para abril de 2023, el ánimo de Serena subía y bajaba con cada retraso menstrual y cada prueba negativa. Silvia enviaba mensajes de texto con enlaces que prometían milagros en forma de botella, potenciadores de fertilidad, limpiezas, batidos. Añadía, por si acaso. Como si eso suavizara el empujón. Jorge vino con una caja y nos instaló un columpio en el jardín para algún día. Silbaba mientras trabajaba. Me pidió un nivel y luego le tomó una foto como un hombre que tacha un ítem de una lista. Trabajé horas extras como si apilara sacos de arena antes de una inundación, y dejé de notar el sonido de nuestra caldera por la noche. El calendario se volvió cruel. Serena salía del baño, dejaba caer la varita un poco demasiado fuerte sobre el mostrador, y respiraba por la nariz como si contuviera un grito. Yo le preguntaba si estaba bien y ella decía, «Estoy bien», de una manera que significaba que ambos estábamos todo menos bien. Compré vitaminas y leí artículos que no quería leer y evitaba la palabra problema, como si pudiera oírme. Una noche de junio, estábamos acostados en la cama con el ventilador de caja haciendo clic en la ventana y Serena susurró, «Estoy empezando a preocuparme. ¿Deberíamos hablar con alguien?» Su voz era pequeña de una manera que no le escuchaba a menudo. Miré el techo y pensé en los plazos y el cronograma del proyecto, y cómo ya le había prometido a Andrés que lo terminaría en julio. Después de la prisa de julio, dije, «Iremos». Juro que asintió, se giró de lado y se subió la sábana como si fuera una armadura. Observé el ventilador girar y no me moví por mucho tiempo. A la mañana siguiente me dije que era un plan. La semana siguiente intenté leer sobre clínicas en mi hora de almuerzo y cerré las pestañas cuando Andrés pasó. Odiaba lo débil que me hacía sentir eso y luego me odiaba a mí mismo por usar esa palabra. Pedí otro juego de tiras reactivas baratas por internet y las alineé en un cajón como si estuviera almacenando piezas. El día del trabajo amaneció caluroso y brillante en casa de Silvia y Jorge. La parrilla humeaba. Los niños corrían por los aspersores y los adultos se sentaban en sillas de jardín con platos de papel que se hundían bajo el peso del pollo y la ensalada de papas. Silvia presidía cerca de la nevera y les decía a todos los que cometían el error de quedarse quietos que algunas personas esperaban demasiado y perdían su oportunidad. No dijo nuestros nombres. No era necesario. Los dedos de Serena encontraron los míos debajo de la mesa y apretaron como si se estuviera preparando para un impacto. Sonreí a mi plato y masticé lentamente porque era todo lo que podía hacer sin montar una escena. Jorge me preguntó si podía traer más hielo de la nevera del garaje. Me levanté antes de que terminara la frase. Entré, abrí la puerta chirriante y llevé 2 bolsas al jardín. Las dejé junto a la nevera. Agarré las pinzas. La grasa chisporroteó cuando di vuelta el pollo. El humo se elevaba como una mala idea que no se podía retractar. El pequeño discurso de Silvia sobre perder la oportunidad
Flotaba sobre el jardín mientras el aspersor hacía clic y los niños chillaban. Serena se paró a mi lado en la parrilla, con los ojos fijos en las pinzas, sus manos apretando las mías bajo la mesa un minuto antes como un salvavidas. Cuando el último plato fue raspado y la nevera solo contenía hielo derretido y etiquetas, cargamos el lavavajillas en silenciosa armonía. Se secó las manos con una toalla y dijo, en voz baja y uniforme, «Llamemos a alguien esta semana». Asentí porque no quedaba nada detrás de lo que esconderme. Conocimos a la doctora Morales en septiembre. Su oficina olía a desinfectante y limón. Tenía ojos amables y una voz de maestra constante, de esas que no permiten que el pánico dicte los términos. Primero el papeleo, luego análisis de sangre para ambos, un ultrasonido para Serena y un vaso de plástico en una pequeña habitación para mí, con una hoja de instrucciones laminada pegada a la pared. Hice mi parte y miré el bloque de cemento pintado como si fuera a parpadear, y decirme cómo ser un hombre que no se sintiera como si ya estuviera fracasando. 2 semanas después, nos sentamos en su sala de examen mientras el aire acondicionado zumbaba. La doctora Morales habló con claridad. Oligospermia severa. Aproximadamente 3 millones por mililitro. Motilidad por los suelos. Un varicocele en el lado izquierdo. Quizás un componente hormonal. Y dijo que el estrés podría estar afectando mi disfunción eréctil. Expuso un espectro como una caja de herramientas. Cirugía, medicamentos, inyección intracitoplasmática de espermatozoides si optábamos por la vía de laboratorio, donante, adopción. Su tono se mantuvo uniforme, como si esto fuera solucionable, y solo tuviéramos que elegir un camino. Escuché recuento bajo, nadadores deficientes, y raro. Y después de eso, mi cerebro se nubló como la radio barata de mi viejo auto cuando pasabas por debajo de los cables de alta tensión. Serena miró el suelo y tiró de un hilo suelto de su puño. ¿Cuáles son las probabilidades?, preguntó. ¿Cuál es el plazo? ¿De cuánto dinero estamos hablando? La doctora Morales dio rangos, porcentajes, lo que el seguro cubriría y lo que no. Y cómo se veía la esperanza sin mentir. Conté las baldosas del techo para no perder la compostura. Esa noche, Serena actuó como si estuviéramos bien durante la cena. Luego tomó una ducha larga con el extractor rugiendo, aunque el espejo seguía empañado. Me senté en el borde de la bañera y me disculpé como si hubiera roto una herramienta que necesitábamos para el trabajo. «Esto no es tu culpa», dijo entre el vapor. Su voz no sonaba como si lo creyera. Le tendí la mano, ella me dejó sostenerla y luego se apartó para alcanzar una toalla. Cena dominical en casa de sus padres. Silvia esperó hasta que los platos estuvieron apilados y Serena y Lara se deslizaron afuera con el bebé Leo antes de acorralarme cerca del lavabo. «Los hombres resuelven los problemas», dijo en voz baja y aguda como un cuchillo que solo se usa para un propósito. «Espero que tú resuelvas esto». Jorge se escondió detrás de una página de deportes como una nota de rescate y no levantó la vista. Asentí porque no tenía una mejor jugada y porque mi garganta se sentía como papel de lija. Lo convertí en un proyecto porque eso era lo que sabía hacer. Durante los meses siguientes tragué vitaminas hasta que la botella sonó a maraca. Hice una prueba de enclomifeno. Guardé tadalafil para los días en que las cosas no cooperaban. Dejé la cerveza. Dormí mejor. Caminé en círculos alrededor de nuestra cuadra después de cenar. Comencé una carpeta con recibos, resultados de laboratorio, tarjetas de citas, una hoja de cálculo que intentaba darle sentido a un cuerpo al que no le importaban las tablas. Se sentía como gestionar un cambio en el trabajo, excepto que el entregable era mi valía. Llegó Acción de Gracias, y Serena sostuvo al bebé Leo para las fotos. Su sonrisa tensa pero lista para la cámara, mientras Silvia les decía a los vecinos de su grupo de la iglesia que estábamos trabajando en ello, con el mismo tono que usaba para una remodelación de cocina.
Llevé pasteles, lavé sartenes y tragué la urgencia de tirar un plato cuando alguien nos dijo que Dios tenía un tiempo perfecto, como si gestionara un servicio de mensajería. Asentí y raspé un plato de cazuela hasta que el queso pegado se rindió. Andrés seguía presionando con las horas. Una gran recompensa, dijo. Y le creí porque lo necesitaba. El aumento salarial llegó en marzo, $2,600 al año. En papel parecía un salto. En el supermercado parecía 2 carritos extra de productos básicos distribuidos en 12 meses. Dije que sí a cada turno, cada sábado, a cada puedes quedarte hasta tarde. Y más noches de las que quiero admitir me quedé dormido en el sofá con una hoja de cálculo abierta y la televisión mostrando silenciosamente resúmenes de fútbol. Enero robó el calor de la casa. Una mañana me paré en el baño frente al espejo con la boca llena de pasta de dientes y dije en voz alta, podríamos adoptar. La palabra flotó allí y no escocía. Me sorprendió lo bien que sonaba. Esa noche se lo dije a Serena. Quizás, dijo, con los ojos en el suelo. Quiero uno que se parezca a nosotros primero. Su voz no tenía ningún veneno. Era solo una preferencia disfrazada de regla. No insistí porque también era su reflejo en el espejo. La doctora Morales seguía atendiéndonos. Más análisis de sangre. Otro escáner. Los conteos pueden fluctuar, dijo. La cirugía es una opción. No prometemos milagros. Explicó la reparación del varicocele como un mecánico que conocía la diferencia entre la esperanza y el humo. Reservé una consulta para la cirugía en junio y marqué la fecha en el calendario. Serena asintió y luego miró el pequeño círculo como si pudiera acercarse solo. Para febrero, el calendario de nuestra nevera tenía más visitas al médico que asados. Teníamos abreviaturas para todo. SABDBU/S, como si los códigos lo hicieran más fácil. Mantuve mi carpeta actualizada y pagué las facturas a medida que llegaban. Un lento desfile de copagos y recibos de farmacia de los que no hablábamos delante de nadie. Por las tardes, Serena pasaba más tiempo en casa de sus padres ayudando a Lara con Leo. Está con la dentición, decía, dejando las llaves en el gancho. Necesita un par de manos extra. Yo decía, está bien, porque no se discute con un bebé que llora si no lo tienes en brazos. Un domingo en la iglesia, una mujer que apenas conocía le frotó el brazo a Serena y le dijo que simplemente se relajara. Vi cómo la boca de Serena se adelgazaba y sus ojos se ponían vidriosos. De camino a casa, dijo, estoy cansada. No se refería a tener sueño. Se refería a sentirse vacía. Pude sentir cómo el aire en el auto se volvía más pesado y dije lo único que me quedaba. Nos estamos moviendo. No es nada. Ella miró por la ventana y no respondió. Agarré el volante como si fuera a salir corriendo. Tuvimos un seguimiento con la doctora Morales a principios de marzo. Marcó casillas, preguntó sobre efectos secundarios y repasó los siguientes pasos. Están haciendo lo correcto, dijo. Sigamos el plan. Al salir, Serena se detuvo en el tablón de anuncios con las fotos de bebés recién nacidos, un collage de victorias. Puso su dedo sobre un nombre y luego dejó caer la mano como si le quemara. En el estacionamiento se subió al asiento del pasajero y se encogió sobre sí misma. Encendí la camioneta y me mantuve en silencio porque cualquier cosa que dijera lo empeoraría. Silvia intensificó los enlaces y los consejos. Corta los lácteos, envió por mensaje. Leí que los hombres no deberían llevar sus teléfonos en los bolsillos delanteros, dijo en la cena, observándome poner mi teléfono sobre la mesa como si fuera un arma cargada. Jorge vino un sábado con una cinta métrica e instaló un segundo columpio debajo de nuestro olmo para cuando vinieran los primos. Me dio una palmada en el hombro como si fuéramos compañeros de equipo. Todo saldrá bien, dijo. Asentí y le traje una cerveza que yo no bebía. Tomó una foto de los columpios y la envió al chat familiar. Serena no miró su teléfono. Para abril, nuestra nevera parecía una agenda.
El marcador de borrado en seco chirriaba mientras escribía la próxima fecha de laboratorio. Serena pasaba más tardes en casa de sus padres, alegando recados y la lista de Lara. Cuando le preguntaba cómo estaba, decía, cansada, con esa voz que significaba vacía. Quité la tapa del marcador con los dientes. Anoté la nueva hora que la doctora Morales quería y presioné el imán plano sobre la tarjeta. Cerré el marcador con los dientes, presioné el imán plano y me quedé allí un segundo más de lo necesario. Una semana después, la terraza empezó a ceder como una rodilla cansada. Serena lo notó primero y dijo que no podíamos invitar gente por el peligro de tropiezo. Antes de que pudiera llamar a un contratista, ella llamó a Gael. Él apareció con una cinta métrica, una sonrisa y esa facilidad que los dependientes adoran. Golpeó las vigas, declaró que la vigueta maestra estaba podrida y prometió arreglarlo el primer día de trabajo. Me quedé hasta tarde en la oficina porque Andrés me dejó un desastre de fin de mes en mi escritorio. Cuando llegué a casa después del anochecer, la luz del porche hacía que el polvo flotara como nieve, y pude ver a Serena y Gael en los escalones con cervezas frías sudando en sus manos. Ella se rió de algo que él dijo. Él levantó la botella hacia mí y llamó, «Te guardamos una». Me dije que estaba bien, mi hermano nos estaba ayudando. Estábamos ahorrando dinero. Eso es lo que hacían las familias cuando no se destrozaban entre sí. El sábado se convirtió en un show de Gael. Gael tiene una camioneta, dijo Serena, cuando arrastré un montón de tablas torcidas a la basura. Gael conoce a alguien en el depósito, dijo, cuando sugerí que nosotros mismos pidiéramos precios de madera nueva. Fueron 100 pequeños comentarios que se sintieron como cortes de papel, que no notas hasta que tus manos tocan jugo de limón. Los tragué y le entregué a Gael la palanca cuando me la pidió. Él me dio una palmada en el hombro y me dijo que mantuviera el poste recto. Lo sostuve hasta que mis dedos temblaron. Para Julio, la terraza estaba nivelada y sólida, y Lara le rogó a Gael que entrenara al equipo de fútbol de Leo porque eres tan bueno con los niños. Él aceptó antes de que la frase terminara. Serena iba a todos los partidos para ayudar. Mi teléfono sonaba con fotos de su Instagram, niños pequeños fallando, rodajas de naranja y manos pegajosas, subtítulos que gritaban familia, con demasiados signos de exclamación. Cuando me acerqué después del trabajo con mi polo manchado de grasa y me paré junto a la valla, de alguna manera yo estaba recortado del borde del encuadre. Me dije que las fotos no importaban, todavía dolía. Una noche en la cena, Silvia me observó poner los platos y tomó aire como si estuviera a punto de ser generosa. No es que Mateo sea malo, le dijo a Serena justo delante de mí. Es que no es funcional en todos los sentidos. Lo dijo como si estuviera revisando una licuadora. Serena miró su servilleta. Jorge fingió que el salero necesitaba ajustarse. Seguí comiendo y tracé la veta de la madera con mis ojos para no romper el tenedor en mi mano. Odiaba haberme quedado sentado. Odiaba habérselo puesto fácil. Necesitaba un lugar donde las frases pudieran ser feas sin convertirse en peticiones de oración. Encontré un grupo de hombres los martes en el centro comunitario. Divorciados, alcohólicos en recuperación, desempleados, todos con los que habíamos sido mordidos por la vida. Me senté en silencio las primeras 2 reuniones y escuché a un hombre discutir consigo mismo. Un tipo grande y calvo llamado Felipe me miró directamente y dijo: «Lo que te aterra ya está sucediendo. Dilo en voz alta». La frase aterrizó como un empujón que de alguna manera necesitaba. De vuelta en casa, nuestro vecino, don Ramón, escuchó la historia de la terraza y me ofreció su sierra de mesa si quería estantes en el garaje. «Trabaja con las manos y verás el progreso», dijo, acariciando la sierra como a un perro viejo. Me mostró cortes y cómo sujetar con seguridad, y llené un sábado de contrachapado, aserrín y un nivel.
El olor me aclaró la cabeza mejor que cualquier sermón. Dormí profundamente esa noche, sin sueños, sin ruido, solo un cuerpo que sabía que había hecho algo bien. A finales de agosto, el calor era intenso y cruel. Llegué a casa del taller, dejé las llaves y le dije a Serena que necesitaba establecer un límite. Estoy agotado por todas las comparaciones. Dije, tenemos que distanciarnos un poco de casa de tu madre. Solo un poco. Ella sacudió la cabeza con fuerza suficiente para mover su coleta. Voy a ir, dijo. Puedes quedarte en casa si quieres. Esa noche ella navegó en su teléfono hasta medianoche y yo me quedé acostado, contando los segundos entre los clics del ventilador. La semana siguiente, volvió a poner a Silvia en altavoz mientras doblaba la ropa. Te mereces una verdadera familia, cariño. Solo tienes una vida, dijo Silvia, el mismo tono, el mismo corte. Serena murmuró algo como un asentimiento. Me quedé en el pasillo en calcetines, sosteniendo un vaso de agua fría que no bebí. Esperé hasta que la llamada terminó y entré. ¿Escuchaste eso?, pregunté. Serena siguió doblando. No empieces, dijo. Estoy cansada. Dejé el vaso con más fuerza de la que pretendía. Se derramó. La noche que firmé el cheque para Leo, la casa estaba demasiado silenciosa. Me senté en la mesa de la cocina con la luz tenue sobre el fregadero y rellené los $4,000 con una caligrafía lenta. Mi nombre parecía escrito por otra persona. Tomé una foto del cheque para mis registros y guardé el talón detrás de una factura de gas. Serena me envió un mensaje diciendo que se quedaba en casa de sus padres porque Lara necesitaba ayuda hasta tarde. Miré el techo hasta que me dolió el cuello. Luego abrí mi teléfono y busqué vuelos a cualquier lugar más lejos que este desastre. Tenía una hipoteca y un anillo en mi dedo y 1000 pequeñas anclas a las que no les importaba lo cansado que estuviera. Cerré el navegador en la página de tarifas aéreas. Deslicé el teléfono en la mesita de noche y apagué la lámpara. Para el primer martes de septiembre de 2019, intentaba actuar con normalidad. Después del trabajo, pasé por el centro comercial de la calle Mapocho y compré comida chilena. Un pastel de choclo para Serena, charquicán para mí, servilletas extra porque la salsa siempre se escurría. Me imaginé a los dos en el sofá con la televisión de fondo. Ese tipo de silencio en el que te recuestas el uno en el otro, porque todo lo demás es ruidoso. La casa estaba oscura cuando llegué. Su coche no estaba. Me dije que otra vez estaba en casa de Lara. Quizás Leo tenía fiebre o Lara había tenido un colapso. Puse las bolsas de plástico en el mostrador y saqué los envases. El vapor empañaba mis gafas. Mi teléfono vibró. Una historia de Instagram de Lara. De esas que normalmente ignoraba. Mi pulgar dudó y casi la dejó pasar. Luego toqué. Allí estaba, Serena en el sofá de Silvia, riéndose contra el hombro de Gael como si él fuera la única persona en la habitación. Leo gateaba sobre ambos, babeando, tirando del pelo de Serena. El pie de foto decía, mis personas favoritas, con 3 emojis de corazón. Me quedé allí con un tenedor de madera en la mano y sentí el pulso subir hasta la garganta. No me enorgullece lo rápido que conduje. Arrojé la comida de vuelta al refrigerador, agarré mis llaves y salí por la puerta antes de que los frenos mentales siquiera chirriaran. Todo el camino a casa de Silvia oí sangre en mis oídos y ese zumbido agónico y agudo que hacen las luces fluorescentes cuando nadie cambia la bombilla. No recé, no planifiqué. Me dirigí a su calle como si un cable de remolque estuviera enganchado a mi parachoques. La puerta principal estaba sin llave porque así era como vivían. Nada malo les podía pasar. No realmente. Voces flotaban desde la cocina, claras y tranquilas como si estuvieran planificando un fin de semana. Silvia dijo, Gael, serías un padre maravilloso, con una sonrisa que se podía escuchar. Jorge dijo, todos merecen una oportunidad de una vida plena.
como si leyera una tarjeta de felicitación. La voz de Serena se escuchó baja y temblorosa. «Él no puede darme esto». Entonces Silvia lo dijo. «Defectuoso». Lo dijo como si leyera la etiqueta de una licuadora que quería devolver. Suave, servicial, definitivo. Entré antes de que el eco terminara. La cara de Serena se puso blanca. Gael se mantuvo firme, con las manos a medio levantar como un niño al que pillan guardándose caramelos en una tienda que podía pagar. La sonrisa de Silvia no se movió por un segundo. Jorge dobló su periódico y se miró las rodillas como si le fueran a escribir un guión. Hice una pregunta. ¿Qué estamos haciendo? Mi voz salió más plana de lo que me sentía. Serena se aclaró la garganta y trató de que su cara funcionara. «Mateo, solo estábamos hablando», dijo. «Estamos tratando de ser honestos sobre el futuro». La voz de Silvia adquirió acero bajo el azúcar. «Estamos teniendo una discusión honesta», dijo. «Eres un buen hombre, Mateo, pero Serena quiere hijos. El tiempo avanza». Gael dio un medio paso hacia mí y se detuvo. «Nunca quise herirte», dijo, con las palmas abiertas como un hombre que ahuyenta a un perro. «Solo estábamos. Esto se complicó». «Complicado es un grifo que gotea», dije. «Esto es una elección». Miré a Serena. «Tú lo llamaste. Tú viniste aquí». Serena tragó y asintió. «Tengo sentimientos», dijo. «Quiero una familia. No veo cómo eso ocurre contigo a menos que usemos un donante. Y no quiero un bebé que no se parezca a ti». Sentí que la habitación se inclinaba. «Tenemos opciones», dije, más lento de lo que pretendía. «Hemos hablado con la doctora Morales. Cirugía, ICSI, adopción. No estamos sin recursos». Silvia me interrumpió antes de que Serena pudiera responder. «Las opciones no son garantías», dijo. «Mi hija no debería tener que vivir con un quizás. Ella merece certeza». Jorge se movió en su silla y estudió sus zapatos como si le debieran dinero. Gael se frotó la nuca. Las manos de Serena se retorcían en su regazo, la izquierda mostrando el anillo que yo había pasado 4 meses pagando. Me volví hacia Gael. «Tú haces construcciones. ¿Sabes lo que es una vigueta?», dije. «Sabes que no arrancas algo mientras un hombre está parado sobre ello». Él hizo una mueca. «No debería haber estado tanto por aquí», dijo. «No pensé». «Sí», dije, «no pensaste». Serena se puso de pie entonces, como si su cuerpo no pudiera soportar seguir sentada. «No puedo seguir fingiendo», dijo. «Cada mes siento que me muero un poco. No quiero odiarte. No me hagas la opción humanitaria», dije. «No puedes disfrazar esto». Silvia se acercó como si pudiera ponerme una mano en el brazo. «Todos queremos lo mejor aquí», dijo. «No tiene por qué ser feo». «Ya es feo», dije. «Me llamaste defectuoso en tu propia cocina. Tú hiciste eso». Su cara se tensó, pero su voz se mantuvo suave. Dije lo que todos estaban evitando. Fue una amabilidad ser honesta. «Amabilidad», repetí. Mi boca sabía a cobre. «Está bien». Los ojos de Serena se llenaron, pero no lloró. Fue peor que llorar. «Lo siento», dijo. «Lo siento mucho. Quiero un bebé. Quiero que mi vida comience». «¿Ya comenzó?», dije. «Simplemente no te gusta la historia». Nadie habló por un instante completo. El refrigerador se encendió y la luz sobre el fregadero zumbó. En algún lugar del salón, Leo derribó un bloque y comenzó una pequeña guerra consigo mismo por ello. Los sonidos normales hacían que toda la escena se sintiera demente. Algo se apagó dentro de mí en ese momento, como si un interruptor se hubiera disparado. El pánico se desvaneció y dejó un silencio frío y limpio. Asentí una vez. «Está bien», dije. «Está bien». Salí sin dar un portazo porque no necesitaba el ruido. El aire de la noche se sentía como un almacén. Conduje a casa automáticamente y estacioné de forma torcida en la entrada. Adentro, la luz del refrigerador iluminó los envases de comida alineados como una broma.
Saqué un bolso de viaje del closet y empecé a empacar ropa que pude encontrar sin pensar. Jeans, calcetines, las buenas camisas que usaba para las reuniones, la franela que robé de un objeto perdido en la universidad. Agarré mi neceser, un par de botas y la carpeta con nuestras tarjetas de seguro. Saqué un bolígrafo del cajón de cosas inútiles y di la vuelta a una factura de agua. En la parte de atrás, escribí en letras mayúsculas: solicitud de divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Mi letra parecía la de un extraño, demasiado limpia, demasiado cuidadosa, como alguien que fingía calma. Dejé la nota en la mesa de la cocina debajo del salero para que no se deslizara. Di una última vuelta por la casa, como si estuviera cerrando después de un turno. Dormitorio, baño, luz apagada, luz apagada. Me quedé en el umbral por un segundo, y luego cerré la puerta detrás de mí. A la mañana siguiente, Mes estaba en el estacionamiento de una oficina de abogados con cristales esmerilados antes de que la recepcionista cambiara el cartel a abierto. El abogado se llamaba Vargas. Vestía un traje gris y tenía un rostro que decía que había visto todo tipo de desastres y ya no se inmutaba. Revisó un paquete estándar mientras yo le contaba la versión de 2 minutos. Garabateó un número en un blog. El anticipo es de $3,900. Dijo: rápido es limpio. Limpio es barato. Barato no existe en derecho familiar. Me reí. Una risa corta y amarga, porque fue lo primero que alguien me había dicho en toda la semana que sonaba a verdad. De acuerdo, dije. Rápido. Él deslizó el lector de tarjetas por el escritorio. Pagué y vi cómo la pantalla decía aprobado, como si fuera una prueba que había superado. Me dio una lista. Cuentas que congelar, documentos que copiar, contraseñas que cambiar. Me dijo que no hablara con nadie que quisiera hacerme sentir pequeño. Lo intentarán, dijo. Declina la invitación. Salí con una carpeta y un dolor de cabeza. En la camioneta le envié un mensaje a Gael. Mis pulgares no temblaron. Ustedes dos se merecen el uno al otro. Escribí. Observé los 3 puntos parpadear. Luego llegó su respuesta. Lo siento, nunca quise esto. Miré la frase hasta que se volvió borrosa. Borré la conversación, me desplacé hasta el principio de mis mensajes y también lo borré. Mis manos se enfriaron. Guardé el teléfono en la guantera y la cerré como si estuviera cerrando una caja de herramientas con un cable pelado dentro. En casa, tiré la comida a la basura y até bien la bolsa. Me moví por las habitaciones rápido, como se mueve uno antes de decidir abandonar a mitad de camino. Saqué una segunda bolsa de viaje de debajo de la cama y la llené con las cosas que me harían funcional en una semana. Cargador, chequera, calcetines, el martillo que don Ramón me prestó el mes pasado y nunca me pidió de vuelta. Escribí un mensaje de texto a Serena y lo borré. Escribí otro y también lo borré. Mi teléfono vibró en el mostrador, iluminando la esquina oscura junto a la tostadora. No miré el nombre. Ya no necesitaba escuchar sus voces. Lo cogí, sentí su peso como si pudiera inclinarme de un lado u otro, y luego lo deslicé en el cajón y lo cerré. Deslicé el cajón sobre el teléfono y me senté en el borde de la cama, como un hombre esperando un veredicto que ya había llegado. El sueño finalmente me venció en trozos duros y sin sentido. Las semanas siguientes se convirtieron en formularios, firmas y hablar a través de un abogado en lugar de una pareja. El divorcio duró 5 meses y se sintió como 18. Discutimos por los sofás y los utensilios de cocina como si dividiéramos un pequeño país. Me quedé con la camioneta y mis herramientas porque necesitaba moverme y arreglar cosas. Ella se quedó con el comedor y la cama porque esas eran las habitaciones donde le gustaba actuar. Firmamos papeles en una sala de conferencias insípida con 2 testigos que no levantaron la vista de sus bolígrafos. Sin lágrimas, sin discursos, nada cinematográfico.
Caminé hacia el estacionamiento más ligero y vacío, como si un cirujano me hubiera extirpado algo y olvidado suturar. 2 meses después, un primo me etiquetó en un lote de fotos de una viña cerca de Casablanca. Tomó 3 deslizamientos para llegar a la que importaba. Serena de blanco, Gael de azul marino, Silvia y Jorge sonriendo como en un anuncio bancario. Miré hasta que me dolieron los ojos, luego apagué mi teléfono y corrí. No paré hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas temblaron. Me incliné sobre la acera y esperé la urgencia de vomitar o llorar. Ninguna de las dos llegó. El cuerpo te salva de maneras tontas. Encontré un pequeño dúplex en un barrio céntrico. Escaleras crujientes, un balcón delantero lo suficientemente ancho para una silla y un cenicero que no usaba. La sala tenía una inclinación que hacía que el televisor se torciera a menos que lo calzara con una revista doblada. Don Ramón tocó a mi puerta la primera noche con una olla de cazuela y una bolsa de limones. «Come», dijo deslizándomela en las manos. «No hables, solo come». Lo hice. Comida caliente que no tienes que ganarte es pura misericordia. Leo escuchó la historia en fragmentos y no pidió más. Me puso a trabajar los fines de semana en la panadería. Me pagaba en efectivo y me dejaba sudar en una bodega donde el olor a metal y levadura disipaba cualquier mal pensamiento. La feria de cervezas artesanales podría significar algo si los jueces no están ciegos, dijo, alineando latas brillantes como balas. Levantaba barriles, movía paletas y dormía como un hombre cuyo cuerpo finalmente volvió a tener trabajo honesto. En febrero de 2020, estaba en el pasillo de fontanería de El Maestro Constructor, discutiendo con un expositor de grifos que mentía sobre ser antigoteo, y un carrito chocó con el mío. Llevaba el pelo recogido en un moño, una lista garabateada en el dorso de la mano, y una mirada de tenacidad, como quien gana una batalla a una llave de paso. «Lo siento», dije, echando mi carrito hacia atrás. Ella se rió de sí misma y sacudió la cabeza. «Llevo 20 minutos renegando con este expositor», dijo. «Si un grifo pudiera presentar cargos, estaría en problemas». Me reí porque era imposible no hacerlo. Ambos extendimos la mano hacia el mismo juego de empaquetaduras y nos enredamos los codos. «Tómalo», dije. «Probaré suerte con la otra marca». Ella sonrió y de todos modos lo volvió a poner en mi carrito. «Pareces un hombre que lee las instrucciones», dijo. «Ese es quien gana en fontanería». Salimos con la misma bolsa de piezas y un plan para tomar café en el lugar de al lado, mientras la nieve escupía contra las ventanas, como si el cielo estuviera enojado sin motivo. Se llamaba Camila. En nuestra tercera cita me dijo que tenía un hijo de 13 años llamado Samuel, con un régimen de visitas inquebrantable. No enumeró los días. Lo expuso como un manual de instrucciones. «Martes y fines de semana alternos», dijo. «Su padre y yo no hacemos sorpresas». Le conté lo más crudo de mí, sin adornos. «Algunos días tengo disfunción eréctil», dije. «Los conteos son desastrosos. Tengo cartas del médico si quieres pruebas». Ella tomó mi mano al otro lado de la mesa y la apretó. «Me gustas de todos modos», dijo. «Lo demás es logística». Escuchar eso hizo que algo se desanudara en mi pecho que no sabía que estaba allí. Fuimos lentos a propósito. Bolos los jueves donde la bola entraba o no, y nadie llevaba un marcador moral. Cazuela en casa de Don Ramón los domingos cuando preparaba suficiente para 3 familias y enviaba a todos a casa con recipientes. Mensajes de texto que sonaban como 2 personas hablando, no probándose el uno al otro en busca de grietas. Una noche de agosto preguntó, con las manos metidas en el bolsillo de mi sudadera, ¿alguna vez estarías dispuesto a ser un padrastro? Dije que sí antes de que el miedo apareciera. Luego admití que tenía miedo de lo que no podía dar. Ella asintió como si hubiera leído el guión a la perfección. «Elegiremos lo que tenemos», dijo. «Dejaremos ir el resto». El trabajo se mantuvo simple.
Mantenía algunos clientes de contabilidad, apilaba latas con Leo cuando llamaba, y aprendí lo que se sentía el silencio cuando no era un castigo. Don Ramón llenó el balcón de plantas y me enseñó cuándo regarlas y cuándo ignorarlas. Una tarde, Camila y Samuel vinieron con una pequeña caja de herramientas porque Samuel quería arreglar el bamboleo de mi silla del porche. Sostuvo el destornillador como si pudiera morder. «Derecha aprieta», dije. Él sonrió de medio lado y dijo, «Lo sé». Luego apretó el tornillo hasta que el bamboleo se detuvo. Sonrió como si hubiera encendido un fuego a propósito. Serena me envió un mensaje una vez esa primavera. Deberíamos hablar. No respondí. Silvia llamó 2 veces desde un número bloqueado. La envié al buzón de voz y borré las grabaciones sin escucharlas. No contactar fue el único límite que se mantuvo. Cuando el dolor subía como una marea oscura, conducía a la panadería de Leo y levantaba pesas hasta que mis manos me temblaban o encontraba una pared contra la que apoyarme en la sala fría y dejaba que el zumbido del aire acondicionado me purificara. En julio, Leo me entregó un volante arrugado para la feria de la cerveza. Entramos en la lista. Dijo, «Trae a quien quieras». Traje a Camila y Samuel. Estuvimos bajo una carpa mientras universitarios hacían fila para muestras gratis y alardeaban de ibus que no entendían. Samuel hizo preguntas inteligentes sobre los tanques y la sanidad. Leo respondió como si lo estuviera reclutando para un trabajo que pagaba con sándwiches. Nos fuimos a casa quemados por el sol, pegajosos y felices sin gran motivo. Esos fueron los días en que volví a confiar. Los papeles del divorcio llegaron sellados y archivados. Ni una palabra que quisiera leer. Empaqué mis últimas cosas del viejo lugar con Serena, mientras un camión de mudanzas esperaba afuera. No peleamos. No nos abrazamos. Ella me entregó un suéter que había olvidado y dijo, «Esto es tuyo», como si necesitara permiso para irme con lo que era mío. «Cuídate», dije. Ella asintió y miró más allá de mí, hacia la parte de la pared donde había estado el aparador del comedor. Llevé la caja al camión y no miré hacia atrás por el tráfico. Simplemente me fui. A finales de agosto, Camila y yo estábamos sentados en el suelo de mi casa, comiendo comida para llevar, con la espalda apoyada en el sofá que le compré a un tipo llamado Juan, y ella dijo, «Esto es bueno. Me gusta este aburrido». Le dije que lo aburrido estaba subestimado. Ella se rió y me golpeó la rodilla con la palma de la mano. «No lo insultes. Lo aburrido te salvó la vida». No se equivocaba. El 12 de septiembre de 2020, nos casamos en el registro civil. Samuel llevaba una corbata de clip que se ajustaba constantemente porque el metal le pellizcaba el cuello. Leo apareció como nuestro testigo con una camisa con el logo de su panadería y una sonrisa lo suficientemente grande como para abrazarnos. El juez leyó las palabras como si las hubiera dicho 200 veces esa mañana. Cuando me dijo que repitiera, lo hice sin improvisar. Había terminado de improvisar mi futuro. Afuera, el aire se sentía como el primer día en que crees que el verano ya no te castigará. Caminamos 2 cuadras hasta un lugar que solo aceptaba efectivo y servía enchiladas en platos tan calientes que te advertían. La mesera nos trajo un flan gratis, para la suerte, y Camila se rió y dijo, «No soy supersticiosa, pero aceptaré el postre». Samuel metió su cuchara en el caramelo y dejó un cráter perfecto. Leo levantó un vaso de agua como si fuera champán. «Por menos drama y más sabor», dijo. Camila tocó mi vaso con el suyo y dijo, «Por eso mismo». No hubo discursos ni calendarios ni nadie revisando mis números como una libreta de calificaciones. Había una cuenta que pagué en efectivo, un anillo que no apretaba y un paseo de regreso al coche con un recipiente para llevar que sudaba a través de la bolsa. En la acera, Camila me tomó la mano sin preguntar y entrelacé mis dedos con los suyos y abrimos la puerta del restaurante para la pareja que venía detrás de nosotros.
Empujamos la puerta para la pareja que entraba y salimos a la noche como si nos perteneciera. La mano de Camila encajaba fácilmente en la mía. 2 años antes, la doctora Morales me había hecho un pequeño corte en junio y había ligado un lío de venas que no debían estar donde estaban. Me advirtió que no colgara la esperanza en un calendario, y no lo hice. Viví como un hombre al que le gustaban su novia y su banco de trabajo. Íbamos a los bolos los jueves, comíamos cazuela los domingos, y dejábamos que el silencio fuera lo que era sin convertirlo en una prueba. En abril de ese año, meses antes de que firmáramos algo en un juzgado, Camila se despertó con el rostro pálido y las náuseas a flor de piel, culpando a la cazuela de don Ramón. Se cepilló los dientes 2 veces, miró el lavabo como si la hubiera insultado, e intentó beber un café que no pudo terminar. Una semana después, me tendió una varita en la puerta de mi pequeño baño. Sus manos temblaban tan fuerte que el plástico chocaba contra la baldosa. 2 líneas. Abrí la boca y no salió nada. Primer pensamiento: tenía que estar mal. Segundo pensamiento: la esperanza me rompería si me movía demasiado rápido. Di algo, dijo, una media sonrisa atrapada bajo las palabras. Quiero que sea verdad, dije. Simplemente no sé qué hacer con mi cara. Lloró y rió al mismo tiempo y se sentó en el borde de la bañera. Me arrodillé frente a ella y apoyé mi frente en su rodilla, porque esa era la única oración que conocía. Fuimos con la doctora Guzmán, porque la oficina de la doctora Morales estaba llena, y la ginecóloga de Camila compartía pasillo con ella. Primero análisis de sangre, signos vitales, una enfermera que llamó a Camila cariño, y lo decía en serio. La doctora Guzmán entró con una impresión y una sonrisa que se podía escuchar en su voz detrás de la mascarilla. Sucede, dijo con los ojos cálidos. No a menudo, pero sucede. Habló de conteos que desafiaban los libros de texto, de cómo la cirugía a veces impulsaba las cosas, de cómo el cuerpo se negaba a quedarse dentro de las líneas que le dibujabas. Le di las gracias como una oración y una maldición, porque ambas encajaban. Camila me apretó los dedos hasta que me dolieron. En el estacionamiento se apoyó contra la puerta del pasajero y dejó que el sol le diera en la cara durante 1 minuto completo, como si se recargara de energía. No se lo diremos a nadie todavía, dijo. Quiero que sea nuestro. Le contamos exactamente a 2 personas. A don Ramón, porque lo habría leído en mis hombros de todas formas, y a Leo, porque tiene un refrigerador con espacio para una gaseosa de emergencia. Don Ramón hizo una discreta señal de la cruz y dijo: come naranjas, como si los cítricos tuvieran voto. Leo me puso una mano en la nuca y dijo: serás un buen padre, lo cual aún no creía, pero no discutí. Construí una cuna como si mi vida dependiera de que las esquinas estuvieran bien ajustadas. Don Ramón rodó su sierra de mesa hasta mi marquesina y me enseñó un corte de rasgado más seguro que el que yo estaba a punto de intentar. Medí 2 veces hasta que la cinta métrica chirrió y lijé hasta que mis manos se entumecieron. Pasé la palma por el barandal hasta que se sintió tan suave que podrías dormir contra él sin que una astilla te encontrara. Camila pegó una ecografía en la nevera y empezó a llamar a la manchita maní. Su voz se volvía más ligera cada vez. Samuel escribió una lista de chistes de hermano mayor y los practicó conmigo hasta que Camila lo obligó a retirarlos de los pañales y la artillería. Las visitas al médico se acumularon y no me importó. Cada buen latido del corazón ponía otro ladrillo en su lugar. Algunas mañanas me despertaba esperando que el suelo se abriera bajo nuestros pies, y no lo hacía. Arreglé grifos que goteaban. Equilibré las cuentas para clientes que pagaban a tiempo, y fingí que no contaba los días en la parte de atrás de los recibos en mi bolsillo. Cuando los tobillos de Camila se hincharon, se los froté. Cuando no podía dormir, veíamos programas malos y nos burlábamos de los anuncios y susurrábamos como adolescentes.
Diciembre llegó con una luz intensa y un aire que te cortaba la garganta si respirabas hondo. Daniel apareció el 29 de diciembre. 7 libras y 4 onzas de un ser humano, al que no le importaba lo que mis números solían decir. El parto pasó de chistes a concentración a una pequeña y eficiente tormenta. La enfermera dijo, «Está coronando», como quien anuncia un autobús en una estación, y luego él estaba allí, furioso, rosado y ruidoso. No pude contener nada. Salí al estacionamiento y puse ambas manos en el capó de mi camioneta, y lloré lo suficiente para empañar el parabrisas. Volví a entrar y lloré en la silla junto a la cama de Camila. Luego lloré de nuevo en la ducha donde nadie tenía que sostenerme. No tenía una mejor manera de agradecer a nadie. Las noches se acortaron rápidamente. Las mañanas eran ruidosas y tempranas. Mi corazón se sentía como una puerta que no había abierto desde que era un niño que quería cosas sin negociar. La disfunción eréctil seguía apareciendo algunos meses como una lluvia que no se iba, y Camila me besaba la frente y decía, «Estamos bien. Duerme». Lo decía en serio. Le creía porque la cuna estaba justo ahí y porque nuestra vida finalmente tenía un peso que no era vergüenza. Enero se convirtió en un ritmo. Tomas, lavandería, facturas, siestas y rebanadas de 10 minutos. Aprendí a responder correos electrónicos con una mano y a mecer a un bebé con la otra. Samuel sostenía a Daniel como quien carga una granada a la que le tiene cariño, y leía en voz alta la aplicación del tiempo como si el pronóstico pudiera calmarlo. Los domingos, don Ramón dejaba un tazón de cazuela en nuestro mostrador, sin quitarse el sombrero y decía, «Coman antes de que alguien llore». Conocía a su público. Leo llamó a finales de primavera gritando tan fuerte que tuve que alejar el teléfono. «Lo logramos», dijo. «Feria estatal, nena. Plata para la Pale Ale». Finalmente estamos en un podio que no es solo el que hice con un Sharpie. Mis pequeños 4,000 se convirtieron en un trozo de papel que en un buen día decía que valía 26,000. No compré un estante de trofeos. Compré pañales más caros y programé la factura de la electricidad en pago automático para no perderme uno durante un estirón. El nombre de Serena apareció en mi teléfono 2 veces ese verano y dejé que fuera al buzón de voz. No necesitaba su voz en la casa. Silvia envió un correo electrónico con un enlace a un artículo sobre bebés milagro, como si eso fuera una disculpa con otro nombre. No hice clic. No era para mí. Yo estaba midiendo fórmula y limpiando encimeras con una mano. La gente que me juzgó en una cocina no tenía derecho a visitar esta. Andrés llamó en julio desde la consultoría e intentó venderme la idea de un mejor sueldo si volvía a dirigir un nuevo sistema. «Extrañamos tu fiabilidad», dijo, como si yo fuera un montacargas. «Puedo darte un número». Miré a Daniel dormido en mi pecho, con la boca abierta, el aliento soplando contra mi camisa como pequeños fuelles. «Estoy bien», dije. «Tengo mis propios clientes. Me gusta ver a mi hijo a la luz del día». Hubo una pausa en su lado, como si hubiera llamado a la persona equivocada. «¿Si cambias de opinión?», dijo. «No lo haré», dije. Y no lo hice. En agosto, los distribuidores de bebidas probaron nuestra cerveza sin fingir que no nos necesitaban. Leo me entregó un cheque y una sonrisa. «No lo enmarques», dijo. «Gástalo en algo que se use y se acabe». Compré una mecedora usada que no chirriaba y un monitor de bebé que no se cortaba cuando pasaba un avión. Camila se rió de mi pila de investigaciones y me llamó papá contable, lo que de alguna manera se sentía como una capa que podía usar. Había noches en que la casa sonaba como una sala de máquinas, ventiladores, humidificador, ruido blanco, la secadora golpeando porque un botón se soltó, y lo encontré reconfortante. Vivíamos en un bucle que no se desgastaba. Cuando la disfunción eréctil volvía, Camila se subía a mi regazo y me besaba la mejilla y decía, «No somos una prueba».
Veíamos el partido en silencio y nos pasábamos a Daniel de un lado a otro como un pan caliente. Dejé de prepararme para un juicio que nunca llegó. De vez en cuando revisaba la carpeta de la doctora Morales y la doctora Guzmán, no para torturarme, sino para asegurarme de que mi memoria no estuviera inventando un pasado diferente. Los números seguían siendo los números. La fecha de la cirugía seguía marcada en rojo feo. El hecho de que algo funcionara no reescribía el gráfico. Reescribía mi concepción de para qué servía un gráfico. Volví a guardar la carpeta y cogí un móvil a medio terminar para la cuna, hecho de madera delgada y sedal de pesca, y lijé cada pequeña estrella hasta que los bordes se suavizaron. El día que Daniel rodó por primera vez, Samuel gritó lo suficientemente fuerte como para asustarlo. Luego se disculpó como un hombre que había derramado una bebida en una mesa elegante. «Lo hiciste tú», le dijo a Daniel. «Hiciste un giro completo». Camila se rió y aplaudió. Luego me golpeó el brazo cuando alcancé mi teléfono demasiado lento. «Eres el cronista», dijo. «Gánate tu título». Grabé el video y lo envié exactamente a 2 personas, Don Ramón y Leo. Ambos respondieron con demasiados signos de exclamación, lo cual dejé pasar. Para septiembre, mi lista de clientes era suficiente para pagar las facturas sin robarme los fines de semana. Puse un Moisés junto a mi escritorio y aprendí a escribir alrededor de un bebé dormido. El sonido que hacía cuando respiraba, ese ritmo lento y suave, hacía que todo lo demás sonara a tonterías. Mantenía un paño para eructos sobre mi hombro y una calculadora bajo la palma de mi mano, y mantenía nuestra pequeña casa funcionando. Una tarde, mientras la luz entraba por las persianas como líneas en papel cuadriculado, puse a Daniel en mi pecho y abrí mi laptop. Concilié una cuenta hasta el último centavo, revisé las cuentas por pagar y hice clic en enviar en 3 facturas mientras él ronroneaba contra mi camisa. Luego me levanté lentamente y lo llevé a la cuna. Me levanté lentamente y llevé a Daniel a la cuna, lo acosté y alisó la manta como si eso pudiera mantenerlo todo en calma. Un par de viernes después, nos pusimos ropa decente y fuimos a un restaurante de carnes para celebrar la medalla de Leo y el nuevo acuerdo de distribución. Samuel lo llamó Noche de Cita con Proteína y se quedó en la casa de al lado con Don Ramón, quien juró que me enviaría un mensaje si Daniel siquiera suspiraba raro. Conseguimos un reservado bajo luces cálidas, de esas que hacen que todos parezcan haber dormido bien. El primer bocado de entraña hizo que mis ojos se cerraran. Camila me tomó la mano y apretó una vez como una señal de que estábamos bien. Abrí los ojos y vi a Serena. Estaba acurrucada en una esquina como un secreto, el cabello brillante, la sonrisa radiante, la espalda arqueada como un anuncio. No estaba con Gael. Estaba con un tipo de traje hecho para llamar la atención. Su mano descansaba en la rodilla de ella como si fuera parte del mobiliario. Sus dedos se enredaban en el cabello de él, como en las películas cuando la gente olvida que el mundo existe. No quería mirar. Miré de todos modos. Mi mandíbula se apretó lo suficiente como para crujir. ¿Necesitas irte?, preguntó Camila en voz baja, su pulgar frotando mi nudillo. No, dije. Estoy bien. Tomé 3 fotos, lo suficientemente claras para ver los rostros. No tanto como para arruinar mi noche. Terminamos nuestros bistecs y compartimos un trozo de tarta de queso, porque el mesero dijo que nos la habíamos ganado. Mantuvimos la espalda hacia su esquina y nos concentramos en la risa de Camila, y en cómo me robaba las papas fritas cuando creía que no la estaba mirando. Pagamos, dimos una buena propina, y condujimos a casa a un bebé al que no le importaban los problemas de adultos. Solo la leche tibia, el sueño y un body limpio. Don Ramón me entregó a Daniel como un balón de fútbol y dijo, eructó como un caballero. Le di las gracias y cerré la puerta con llave. Semanas después,
Paseábamos el cochecito de Daniel por el mercado de productores cerca de mi antiguo barrio, puestos alineados como carrozas de desfile, miel y frascos de conserva, pan que se resquebrajaba al presionarlo, tomates que olían a verano incluso en septiembre. Buscábamos duraznos lo suficientemente suaves como para magullarse con solo mirarlos. Camila levantó uno y dijo: «Este es el elegido», como si estuviera eligiendo un boleto de lotería ganador. Fue entonces cuando aparecieron Silvia y Jorge moviéndose como un par coordinado con Serena y Gael, caminando pegados a ellos, y una niña pequeña con rizos y un lazo rosa que sobresalía de la cadera de Serena. Todos nos congelamos. Se sintió como una alarma de incendio en una biblioteca. Silvia comenzó con el movimiento de hombro frío, mentón en alto. Sus ojos resbalaban sobre mí como si fuera un extraño en la fila. Luego vio a Daniel en mi cadera. Su cara cambió a algo educado pero con un hambre feroz. «¿Quién es este?», preguntó como si fuéramos un formulario que debía rellenar. «Mi hijo», dije. «Daniel». Me mantuve firme y le ajusté el gorro. Serena se rió. Una risa corta y áspera, un sonido con aristas. «Por favor, todos sabemos que tú no puedes». Se detuvo justo antes de la palabra que le costaría la aprobación. Lo intentó de nuevo. «¿Qué agencia usaste?». La mano de Camila encontró mi brazo y me ancló. «Ninguna agencia», dije. «Es mío». Raro no significa imposible. Jorge dio un paso adelante como si hubiera descubierto un nuevo planeta. «Un nieto», dijo, suave, probando la palabra, como si pudiera romperse. Silvia extendió la mano como si la cercanía pudiera borrar el último año. «Déjame tenerlo», dijo. «Soy su abuela». Retrocedí. «No», dije. «No puedes descartarme a mí y reclamarlo a él». Su sonrisa se volvió pequeña y afilada. «Estábamos preocupados por el futuro de Serena», dijo. «Tomamos decisiones difíciles. Eso no borra a la familia. Borra el acceso», dije. «Tú tomaste tu decisión. Vive con ella». Serena puso los ojos en blanco, los labios apretados. «Así que lograste uno», dijo. «Felicidades. Algunas de nosotras tenemos familias de verdad». Rebotó a la niña en su cadera como un accesorio. Miré a Gael. Estudió el suelo como si contuviera respuestas. Abrió la boca y la cerró de nuevo. «¿Mateo?», comenzó en voz baja. «Esto no es...». «No», dije. «Aquí no». Camila dio medio paso frente a mí, tan serena como una señal de pare. «Vamos a comprar duraznos», dijo. «Por favor, muévanse para que podamos pasar». Serena cambió su peso como si fuera a bloquear el pasillo. «Hemos estado orando por ti», añadió. Jarabe vertido sobre un cuchillo. «Guárdatelo», dije. «Las oraciones que vienen con cuchillos no son oraciones. Son amenazas». Jorge se aclaró la garganta. Sus ojos se movieron de Daniel a la niña en los brazos de Serena. «Nos gustaría ser parte de su vida», dijo. «Pase lo que pase con nosotros. Él es mi hijo», dije. «No es un puente de vuelta a tu cocina». La boca de Silvia se apretó. «Estás siendo cruel», dijo. «Piensa en lo que es mejor para el niño». «¿Lo que es mejor para él?», dije. Sus padres que no fueron llamados defectuosos en una habitación donde pude oírlo. La gente cercana fingió no escuchar y fracasó. La mano del vendedor de duraznos se detuvo sobre la balanza. Un músico callejero en la fila de al lado falló una nota y siguió tocando. Daniel se movió. Su cara se arrugó. Un ruido apenas comenzaba en su pecho. Camila rebuscó en su bolsillo y sacó el chupete, rápido y suave. «Aquí tienes, cariño», dijo poniéndoselo. Él se aferró y se calmó. Su respiración se niveló contra mi camisa. Ella miró a Silvia, no enojada, solo agotada. «Estamos bien», dijo. «No necesitamos nada de ustedes». Serena abrazó a la niña con más fuerza como si yo fuera a agarrarla y correr. «Disfruta tu milagro», dijo. «Intenta no desperdiciarlo».
Subí a Daniel un poco más y los rodeé. No lo haremos, dije. Pueden seguir. La mano de Gael se crispó como si quisiera alcanzarme y no lo hizo. Mateo, dijo de nuevo más bajo. Yo, no, dije sin detenerme. Hemos terminado. Silvia intentó una vez más, su voz brillante y falsa. Si cambias de opinión, nuestra puerta está... Tengo mi propia puerta, dije. Pasamos. Las ruedas del cochecito traqueteaban sobre el asfalto agrietado. El puesto de duraznos apareció a la vista, cajas apiladas con oro y rubor, el olor golpeando como un recuerdo que no dolía. Camila exhaló un aliento que no sabía que estaba conteniendo, y cogió un durazno con ambas manos, su pulgar presionando en busca de suavidad. «Este es el elegido», dijo de nuevo y me sonrió como si el sol por fin le encontrara un hueco entre los toldos. Moví a Daniel al hueco de mi brazo. Metí la mano en mi billetera y puse dinero en la palma del vendedor. Entregué dinero por los duraznos, metí la bolsa de papel en la canasta del cochecito y nos alejamos sin mirar atrás. Guardé esas fotos del restaurante de carnes en mi teléfono por un mes. No las pulí ni las miré todos los días. Simplemente las dejé allí como herramientas en un banco. Luego escribí un correo electrónico limpio, adjunté las 3 fotos, lo titulé «Mereces saberlo» y lo envié a Gael. Sin nota, sin discurso, solo sellos de tiempo y caras. 2 semanas después, Leo me encontró en la bodega y dijo que había visto a Gael en el gimnasio, deshecho, como un tipo que no podía entender dónde estaba el suelo. El boca a boca hizo el resto. Gael pidió una prueba de paternidad para la niña pequeña, Isabela. También se hizo análisis para él. Resulta que sus conteos eran un desastre. Había tenido un caso grave de paperas a los 22 años que nunca lo abandonó, y años de suplementos deportivos terminaron el trabajo. Los números dieron básicamente 0. La prueba de Isabela dijo lo que dijo, y no era suya. El tipo del restaurante de carnes resultó ser un representante de ventas de la firma de Serena, que se vestía mejor de lo que creía y creía en su propia sonrisa. Gael empacó una maleta y le devolvió a Silvia el anillo que había comprado con un pequeño préstamo de Jorge. Leo me contó esa parte parado entre los sacos de harina, con las manos en los bolsillos. «¿Estás bien?», preguntó. «Estoy bien», dije. No puse nada de eso en movimiento. Solo encendí una luz. Silvia me llamó 6 veces en un día y dejó un largo mensaje de voz sobre el perdón y la familia y el único nieto que tenemos. Jorge envió un correo electrónico pidiendo un café para aclarar el aire. Borré ambos. Camila me vio deslizar el icono de la papelera y dijo: «¿Estás seguro?». Asentí. «Estoy seguro», dije. Y lo decía en serio. Serena publicó un largo texto sobre la privacidad durante tiempos difíciles. Lara le dio «me gusta». La gente le dará «me gusta» a cualquier cosa si la pones en un fondo blanco con la fuente correcta. Dejé mi teléfono. Cogí a Daniel y lo llevé al parque. Corrimos carreras chuecas por la hierba tan alta que le hacía cosquillas en los tobillos, y él se rió hasta que le dio hipo y luego se rió del hipo. Ese sonido hizo más por mi presión arterial que cualquier sermón que hubiera escuchado. Gael me envió un mensaje de texto esa noche. «¿Podemos hablar?», decía. Miré la pantalla y escribí «Detrás de Neumáticos del Sur mañana a las 5» y envié. Se sentía bien reunirse en un lugar donde el caucho se unía al cristal roto. Él llegó temprano y parecía más pequeño. Sudadera con capucha, gorra de béisbol, ojos que delataban una semana de mal dormir. Se paró de espaldas al muelle de carga y no me tendió la mano para un abrazo. «Lo siento», dijo. No por el desastre en general, por no ser lo suficientemente fuerte como para detener lo que empezó. Me apoyé en mi camioneta. «Podrías haberle dicho que no», dije. «También podrías haberle dicho que no a mamá». Él asintió con la mandíbula tensa.
Pensé que me golpearías. Dijo. Parte de mí lo esperaba, parte de mí lo quería. Solo para terminar con esto. No me quedan golpes para ti. Dije. Los uso todos en el interior de mis propias costillas. Él miró sus zapatos. La prueba. Dijo con voz débil. Isabela, los números. Resulta que yo no soy... Se tragó la palabra. Debería haberme callado hace mucho tiempo. Entonces cállate ahora. Dije. Deja de hablar de lo que deberías haber hecho. Empieza a hacer lo que puedes. Tomó aire como si le doliera. ¿Cómo volviste a respirar?, preguntó. Después de esa noche, después de que te llamaron así, sigo sintiendo que estoy bajo algo que no puedo levantar. Recoges la primera cosa pequeña, dije. Prepara un sándwich, paga una cuenta, dobla un calcetín, hazlo mal hasta que esté hecho. Luego haz el siguiente. No esperes a tener ganas. Trabaja hasta que la sensación aparezca más tarde. Él soltó una risa corta que lo sorprendió. Siempre haces que suene como una lista de tareas, dijo. Es una lista de tareas. Dije. Así es como pasas de un extremo del día al otro. Nos quedamos allí, con el olor a caucho y aceite mientras un tren traqueteaba en algún lugar más allá de los árboles. Él extendió la mano. Lo siento, dijo de nuevo. No sé qué más decir. Eso servirá. Dije, y estreché su mano. Su agarre era más suave de lo que recordaba. Nos soltamos al mismo tiempo. Él se fue por un camino. Yo me fui por el otro. Silvia siguió intentándolo. Otro mensaje de voz que usaba el nombre de mi hijo como un ariete. Otro correo electrónico de Jorge con un asunto que decía puente. Camila escuchó exactamente un mensaje y lo borró ella misma. No te equivocas al proteger la calma, dijo. Me quedaré aquí contigo. Le creí porque ella ya había estado allí de pie. Ese verano, la panadería patrocinó la feria vecinal. Teníamos una carpa blanca con nuestro logo y una fila de grifos que brillaban al sol. Vestí la camisa azul que Leo pidió por internet y serví pan de masa madre en vasos de plástico hasta que me dolió la muñeca. Camila persiguió a Daniel entre dibujos con tiza y un perro con gafas de sol. Leo gritó por encima de la música. Podríamos venderlo todo. Y sonrió como un niño en un puesto de fuegos artificiales. Silvia pasó una vez. La luz del día la hacía parecer mayor, menos pulcra. Sus ojos se posaron en mi hijo como si pudiera atraerlo con solo mirarlo fijamente. No se detuvo. Yo tampoco. Tiré del grifo y llené otro vaso. Tiré del grifo y llené otro vaso. La espuma apenas besando el borde. Y se lo entregué a un tipo con gafas de sol, que dijo que amaba el lúpulo como si lo hubiera inventado. Esa fue la última vez que vi los ojos de Silvia deslizarse sobre mí, como una mancha en una ventana. Limpié el mostrador y seguí moviéndome. Ahora soy mayor, y cuando cuento esta historia, intento no convertirla en una película. No fue un enfrentamiento, fue tráfico, papeleo y 1000 pequeñas humillaciones que o tragas o escupes. Tragué demasiadas. Ya no lo hago. La gente pregunta sobre el perdón como si fuera una puerta que atraviesas una vez y la habitación huele mejor. Para mí fue una valla que construí en el límite de mi terreno. Sabía dónde estaba y por qué estaba allí. Algunas personas no pasaron por ella. Eso no era ira. Eso era el mapa. Camila me veía detenerme en esa valla y me tocaba la espalda. Está ahí para ayudarte, decía, no para atraparte. Tenía razón. Y la mantuve pintada. Algunos meses todavía tenía disfunción eréctil. Aprendimos el baile, los chistes, la paciencia, el tipo de tacto que no era una prueba. Si eres un hombre con números en una hoja de laboratorio que duelen como un golpe, te diré directamente. No eres un motor averiado, eres una persona. Libérate de la vergüenza. Sigue yendo al médico. Toma la pastilla cuando la necesites. Tira el papel cuando no.
La cama no es un marcador. Es un lugar para dormir, reír y ser amable en la oscuridad. Don Ramón falleció el invierno pasado. La luz del porche de enfrente de la nuestra estuvo apagada durante 2 noches, y luego su sobrino tocó a la puerta con una pequeña caja. Dentro estaba el martillo de su padre y una nota doblada que decía: «Úsala con fuerza». Arreglé una escalera suelta con él al día siguiente y lloré a mitad de camino sin razón y por todas las razones. Las herramientas importan, las personas más. Colgué el martillo en un clavo junto a mi banco de trabajo, donde podía verlo cuando el mundo se ponía ruidoso. La panadería de Leo ahora zumbaba. Los tanques brillantes, las mangueras bien enrolladas, los pedidos en portapapeles que no se perdían. Todavía era dueño de una pequeña parte, y apilaba latas junto a veinteañeros que creían que la cerveza inventó la amistad. A veces lo hizo, para mí. Patrocinamos un equipo de béisbol juvenil llamado Los Cóndores Malcriados. Camisetas verde lima con un cono de lúpulo caricaturesco frunciendo el ceño. Me reía cada vez que esos niños salían del dugout como si el pasto estuviera en llamas y ellos fueran el agua. El hogar se mantuvo simple de la mejor manera. Camila se quedaba dormida con un libro de bolsillo sobre el pecho la mayoría de las noches, con las gafas puestas, respirando de forma constante. Samuel empezó la escuela técnica de climatización y me llamaba para pedirme consejos que no necesitaba, solo para escuchar la forma de una respuesta. Izquierda suelta, a menos que sea uniones, decía, poniéndome a prueba, y yo le decía que trajera un termostato de práctica para que pudiéramos conectarlo en la mesa de la cocina. Daniel fue al jardín de infancia con los codos llenos de preguntas, el pelo erizado como si hubiera peleado con la almohada y perdido. No se parecía en nada a un informe de laboratorio. Se parecía a mi hijo. De vez en cuando, Jorge enviaba un correo electrónico pidiendo una foto para Silvia, o Lara reenviaba un enlace de recaudación de fondos con un asunto que decía apoyo familiar. No respondía. No era crueldad, era precisión. La gente que se sentó en una cocina y me llamó defectuoso no tenía derecho a reescribir mi historia ahora que estaba funcionando. Camila miraba la pantalla y levantaba una ceja. Yo hacía clic en archivar y decía, «Vaya», y ella asentía y volvía a subrayar una frase en su libro. El día que envié esas fotos del restaurante a Gael, aprendí algo que desearía haber sabido antes. A veces, lo más amable que puedes hacer por ti mismo es dejar que el fuego arda donde debe y mantener tu casa a salvo. No tienes que rescatar todos los edificios, no tienes que pararte en todas las nubes de humo. Tenía una casa que cuidar. Estaba bien. Estaba llena. Eso era suficiente para mí y para las personas que dormían bajo mi techo. Una tarde cálida, cuando el cielo adquirió el color de las monedas antiguas, descolgué el martillo de don Ramón, revisé el barandal del porche y martillé un clavo a ras. Daniel gritó desde el jardín que su equipo de cóndores necesitaba un entrenador para un partido imaginario. Y Camila se rió desde los escalones con su libro medio cerrado. Dejé el martillo en el barandal, cogí la manguera de jardín y abrí el agua lentamente.